Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este Comité de Legislación e Impuestos. Mi nombre es Nicole Fernández, soy la chair del comité y tengo el agrado de estar muy bien acompañada la tarde de hoy de tres panelistas de lujo que tenemos para tratar un tema que está actualmente muy reciente, ¿verdad? Y es de mucha importancia para nuestra membresía. Pero antes de empezar con el tema y entrar en materia, quería primero que nada felicitar a todos nuestros colegas en el Día del Abogado. Aquí en Panamá se celebra el día de hoy. Y bueno, desearles todo el éxito del mundo a todos nuestros colegas. Y también recordarles que el próximo 26 de agosto tenemos el paseo en tren. AmCham coordina un paseo en tren todos los años. Este año vamos a ir a las esclusas de Agua Clara y los exhorto a todos a que se inscriban y sean parte de este paseo en tren porque es una experiencia muy interesante para niños y adultos. Así que les dejo eso ahí para que lo vayan pensando el sábado 26 de agosto para que no se planeen y vayan todos, no se planeen en algo más y vayan todos y se planeen al tema del paseo en tren. La tarde de hoy vamos a hablar un poco acerca de un nuevo permiso temporal de protección. Pido disculpas si me equivoco en algún término técnico, no soy abogado migratorio ni laboral y voy a aprender muchísimo con ustedes hoy. Este permiso temporal de protección nos los va a explicar las tres personas más indicadas, yo creo, en toda la República para hablar de ello, que son la licenciada Sarisma Simón, que es la asesora del despacho superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la licenciada María Isabel Sarabia, que es la subdirectora del Servicio Nacional de Migración, que nos acompaña hoy, y la licenciada Carolina Tejada Vaprio, que es especialista en temas de derecho migratorio de la firma Morgan y Morgan. Les voy a leer brevemente un poco de lo que ha hecho la licenciada Tejada. Ella asesora ejecutivos de compañías multinacionales que vienen a establecerse en Panamá, a establecer sus sedes regionales aquí en Panamá. Su experiencia incluye la preparación de solicitudes de permisos de residencia, autorización de visados de entrada, permisos de trabajo, así como también todo lo relacionado con los trámites requeridos por las autoridades migratorias pues, en Panamá para en el sector privado, que es donde ella se desarrolla. Ella es abogada, y es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, pues es abogada, colega mía, y tiene una maestría en Derecho Privado de la Universidad de Madrid, España. También tiene una maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Panamá. Para mí es un honor estar con ustedes la tarde de hoy. Definitivamente las mujeres al poder, ¿verdad? Estoy rodeada de puras mujeres y bueno, los dejo aquí con nuestras panelistas. Les exhorto a enviar sus preguntas por el chat de Teams. Los que están conectados en línea, los que están presentes podrán hacer también sus preguntas al final de la presentación y se deben identificar muy bien para poder leer entonces sus preguntas al final. Carolina, te dejo la palabra. Muchas gracias, Nicole, y muchas gracias al Comité de Legislación de Impuestos de AmCham Panamá por invitarnos, por permitirnos esta plataforma para conversar un poquito acerca de un permiso temporal de protección desde el ámbito migratorio y laboral. Sin duda es un tema que está muy en boga, es reciente y hay muchas dudas e inquietudes de parte de todos, sobre todo porque de la mano de este tipo de permisos siempre hay mucha desinformación en redes sociales y para nosotros por eso era muy importante citar a las autoridades directamente, quienes podían responder las preguntas y que están a cargo de este permiso. Como saben, a partir del 17 de julio ya se estaban asignando las citas y a partir del 1 de agosto, comprendo, ya se atendieron las primeras solicitudes. Así que también nuestras autoridades que son de la casa, son muy cercanas, nos van a comentar un poco acerca de la experiencia que han tenido del otro lado, así que quién es mejor que ellas. Yo personalmente quería comenzar haciendo un poquito de referencia a los antecedentes, a los aspectos más importantes que debemos tomar en consideración de este permiso temporal de protección, que como saben, se crea a partir del decreto ejecutivo número 112 de 13 de julio de 2023, esto del Ministerio de Seguridad, que además lo crea para que el Servicio Nacional de Migración no tramite. Como saben, el Servicio Nacional de Migración está bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad. Y luego, en este mismo sentido, el Ministerio de Trabajo emite el decreto ejecutivo número 7
de 13 de julio de 2023 para crear el permiso de trabajo para trabajador migrante bajo el estatus de protección temporal. Y ya veremos más adelante la importancia de este permiso de trabajo porque, como verán, es un prerequisito para aplicar al permiso temporal de protección en migración. Y es por esto que este permiso especial se asemeja mucho al conocido TPS, que fue el que creó el gobierno de Estados Unidos para darle una protección temporal a nacionalidades específicas, ¿no? Sabemos de los casos de los venezolanos que tienen esta protección temporal en Estados Unidos y siempre los estados lo hacen o dan este giro a la política migratoria para atender justamente a la problemática o crisis migratoria que tengan en ese momento, tomando siempre en consideración estadísticas, censos, entender cuál es la situación en un momento específico. Sabemos que después de la pandemia y además de todas las crisis socioeconómicas, políticas, los conflictos bélicos, ha habido mucho movimiento migratorio, en el caso de Panamá, caravanas migratorias, que luego María Isabel podrá andar en este tema, que lo que involucran es que el gobierno tenga que responder de alguna manera ante esta problemática para dar una solución, sobre todo a los migrantes irregulares que se encuentran invisibilizados en Panamá para incentivarlos a que tengan un registro formal oficial ante la autoridad y que también del lado del Estado podamos saber una fotografía real de la situación que tenemos hoy por hoy. También sabemos, por ejemplo, del caso de Colombia, que creó un estatus de protección temporal para los venezolanos, del otro lado del mundo Israel lo creó para Sudán. Entonces, va mucho en la línea de estas políticas migratorias de los estados a nivel mundial y por eso Panamá consideró importante crear este permiso temporal de protección. Como vemos también, en este caso se asemeja también al mucho más al TPS porque crea la posibilidad de tener la autorización para trabajar. Esto no lo habíamos visto en los programas de regularización anteriores, comúnmente conocido como crisol de razas, las ferias y todo lo que hemos visto históricamente. ¿No? Acá se ideó este formato en el que se requiere un permiso de trabajo, se les otorga una autorización para trabajar en conjunto con el permiso de protección temporal. Entonces, es importante también que tomen en consideración los prerequisitos los prerequisitos que deben evaluar para entender si son elegibles para el permiso temporal de protección. Lo primero es que deben haber estado de forma irregular en el país, deben haber permanecido en Panamá por un periodo no menor de un año y no deben tener un permiso, ya sea en trámite o vigente. Estas, digamos, son los prerequisitos para entender si son elegibles. Una vez hayan hecho este filtro y entender si son elegibles, entonces inicia el proceso, que en primer lugar, y luego lo explicará María Isabel con muchísimo más detalle, requiere hacer un preregistro y solicitar una cita en el Servicio Nacional de Migración. Una vez tengan esta cita asignada, entonces deben iniciar el proceso de solicitud de permiso de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Y con esta prueba de que el proceso ha iniciado, entonces acuden a la cita del Servicio Nacional de Migración para ingresar el expediente o la solicitud. Entonces, sin duda lo que esto permite es que todos estos migrantes invisibilizados puedan tener una protección temporal de 2 años, porque estos permisos son aprobados por 2 años únicamente. Es un permiso temporal de 2 años, por una única vez. Y luego de los 2 años, entonces, si desean continuar en Panamá, por supuesto, tienen que buscar dentro del catálogo de las categorías ya existentes, dentro de la legislación migratoria y la legislación migratoria laboral, para poder hacer un cambio de estatus migratorio. Desde nuestro punto de vista, es positivo que se cree este tipo de programas, sobre todo porque, sin duda,
quienes han estado de forma irregular aquí y quienes están en condiciones de vulnerabilidad no necesariamente tienen la alternativa de optar a otros tipos de permisos. Y de esta forma, lo que se dice comúnmente es un poco que dejen de estar invisibilizados, que salgan de la sombra, que puedan tener autorización para trabajar, o un poquito reducir el trabajo informal, la irregularidad. Entonces, este es el tipo de programa que ha propuesto esta administración. Como verán, es diferente a los demás, tiene algunos filtros adicionales y por el momento está pensado para ser un permiso temporal de 2 años. Y también, obviamente, Salima y Marisabel nos comentarán un poquito de los planes más a largo plazo. Y como vemos que el proceso inicia en migración, ¿en qué sentido? En que hacen un prerequisito y una cita. Quisiera pasarle la palabra a Marisabel para que explique sobre ese primer paso. Hey, la oportunidad. Antes que todo, buenas tardes. Yo prefiero hacer esto si acaso tienes alguna pregunta o algo tipo conversatorio, así que con toda confianza, sobre que yo vengo a variar la temática, pero interrúmpanme, porque a veces uno se va por donde no necesariamente se quiere saber. Importante, muy bien lo que expresó Carolina, para nosotros, para nosotros, este es el resultado de un análisis de data en cuanto a un estimado de cuántas personas se encuentran irregulares en el país, en un arrastre de cerca de 10 años en cuanto a salud migratorios. Lamentablemente no pudimos hacer el esfuerzo que se requería como gobierno nacional, tal vez, y ahí sí debo decir que el tema del censo 2020 atrasado, eso de otra forma, nos hubiera valido un mejor esfuerzo para poder tener mejores números. Esta data es data oficial cruzada entre distintas instituciones. Estamos hablando de una estimación sumamente conservadora. Se estimó que hay más de 240.000 personas que probablemente se encuentran aquí irregulares. No estamos hablando de personas que hayan entrado por puestos informales. Obviamente, nuestras fronteras son muy porosas. Nos encontramos muchos casos, sobre todo de tráfico en la parte de Chiriquí, en la parte de Divisa, ni hablar de lo que lamentablemente sucede con nuestro Parque Nacional Darién. Y ese remanente, y en esto tenemos que ser claros, no lo estamos contando, porque si bien, sobre todo las personas que ingresan sur-norte, en su mayoría van para Estados Unidos, definitivamente nos estamos encontrando personas que quedan aquí. Para quienes nosotros ideamos esta regulación, y es importante también decir que si hay uno de los grandes defectos, por decirlo de alguna forma, a nuestros ojos, y me reitero porque eso siempre ha sido mi posición, ha tenido el crisol de razas, es que se convirtió en una categoría migratoria. Entonces la gente ya venía de por sí, incluso esperando, se dejó de un lado la ley. La gente venía con la expectativa, al haber quedado abierto en un decreto ejecutivo, de que tenía que pasar irregular N cantidad de tiempo para poder aplicar. Ni siquiera aplicaban estando muchas veces en algunas empresas, en algunas casas, y aquí hay que ser claro también. Nosotros tenemos una legislación migratoria que si no es perfecta, nosotros tenemos cerca de 83 categorías migratorias. Nosotros desmenuzamos, tenemos categorías migratorias incluso para temas de fomento en temas informáticos. Tenemos temas humanitarios, que era lo que conversaba con Sarima, realmente humanitarios por temas de enfermedad, por temas, tenemos distintos tipos, pero sí hay que aceptar, porque eso es una realidad, que hay categorías que no solamente algunas están desfasadas, sino que otras han quedado en desuso por este tema. Debemos aceptarlo, el crisol demoró con más de 10 años, tal vez 12 años, como si fuera algo estable, como si fuera, y en realidad, cuando nosotros vinimos a hacer el corte de los expedientes, todo se había hecho de una forma que realmente tuvimos que entrar a limpiar. Incluso estaban en sistemas que no eran el mismo sistema de registro y demás, lo que provocaba muchas incongruencias. Y sobre todo que no estábamos interconectados con el Ministerio de Trabajo ni con ninguna otra autoridad. La pandemia nos trajo algo positivo y fue darnos cuenta que era obligatorio
no solamente estar interconectados, sino hacer las cosas un poco más tecnológicamente, no solamente por tema de transparencia, sino también por tema de agilidad y por tema que cada uno los identifica a las personas de distintas formas. Imagínense ustedes como panameños, yo como panameña, que en cada institución nos llamáramos de forma distinta, tuviéramos diferentes identidades, cuando, por ejemplo, y sorry que haga este intro, pero cuando AIG nos decía, ¿dónde está el vale digital? Darme la información de los extranjeros para el vale digital, nosotros no podíamos dar una base de datos depurada en ese momento. Entonces, se hizo obligatorio, incluso cruzando la información con la data de Mitrael. Si antes era obligatorio, fue como que ya no hay Otra opción. Y aquí veo caras que saben mucho y tienen mucha experiencia del tema y conocen que lo que le estamos contando es tal cual así. Entonces, nos pusimos en el proyecto de registro de extranjería, nos pusimos retos que a partir del 1 de agosto, no solamente con el PTP, estamos llevando a cabo como la toma de huellas digitales en migración que no se hacía desde el 2001, que no se hizo con el crisol de raza. Estamos guardando las fotos amarradas al registro para llevar, nosotros somos el registro civil de extranjería. Entonces, nos hemos, siento yo, que históricamente minimizado. Nosotros somos quienes, de alguna forma, trabajamos en la mano con el registro civil y con las demás instituciones para identificar a una persona extranjera, de la misma forma que lo hace el Tribunal Electoral. Entonces, ¿cuál fue la prioridad en esto? Tenemos tantas personas que no sabemos dónde están, que tenemos que identificar. Tenemos que tomar sus huellas digitales y esto, aclaro, no por un tema que no me gusta, porque es que no estoy de acuerdo con que aquí pase de la manera que dicen en muchas ocasiones, de xenofobia ni discriminación. No, aquí todo el mundo tiene sus huellas digitales guardadas en el registro civil. Lo más que podemos pedir nosotros a quien está en Panamá es que se pueda identificar debidamente. Entonces, por ahí parte este análisis del por qué la necesidad con personas que ya estaban aquí con un tema de desempleo que estamos atendiendo ya Sarima les dirá, pero que hay que visibilizar a las personas que están, porque de nada vale decir que estamos bajando números si no estamos visibilizando a quien realmente, aparte están muchas veces, y esto está comprobado con data también del Ministerio Público, sometidos a condiciones laborables no decentes, sometidos a temas que pueden rayar en la explotación o en la trata laboral, que lamentablemente, debo decir, pasa en Panamá, se atiende y es una realidad. En ese sentido, esa es la prioridad. Con este permiso no es algo que se ha creado para que se quede en el tiempo, por eso también nuestra insistencia. Y si se fija en la nomenclatura, estamos hablando de un permiso temporal de protección, no estamos hablando de una residencia. Y muy importante, cuando nosotros, y me gustó que mencionaras lo de Venezuela, lo de Colombia, nosotros tenemos fallos distintos de la Corte que otros países y tenemos otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, el tema de Venezuela en Colombia, y se respeta la decisión de cada país, ellos dicen que han albergado a 2 millones de venezolanos con este permiso, no recuerdo el nombre exacto, que de hecho tenemos a muchos pasando por ahí, lamentablemente. Pero estamos hablando que 2 millones de venezolanos para Colombia representa cerca del menos del 4% de su población total. Nosotros nos vamos al censo del 2020, la población extranjera, y sumamos al estudio OIM de 2019, perfil migratorio de Panamá, que de hecho hemos solicitado también que nos actualicen ese estudio, estamos hablando que Panamá ya tenía cerca de un 11% de población migrante, que ojo, para nosotros, o por lo menos desde mi visión, creo que Sarima comparte más o menos lo mismo. Yo soy hija de migrantes, nieta de migrantes por ambos lados. O sea, para nosotros, para mí, o sea, tener un compañerito en la escuela que no fuera nacional o que mi papá tuviera un acento diferente era lo más normal del mundo. Entonces, tal vez nosotros, yo siento que no resentimos históricamente o culturalmente tanto eso. La prueba de eso es que el desayuno chino es panameño. Eso no pasa en otro país, eso pasa en Panamá. En este sentido, nosotros proyectamos, y muy respetuosos del trabajo que hizo la Contraloría, pero contra expedientes, nosotros estamos promediando que podemos tener un número mucho más alto de 400.000 personas, quizás el doble regularizadas estamos hablando.
contra expedientes. En este sentido hemos hecho enlaces, les cuento, convenios con el Tribunal Electoral que vienen de la época de pandemia, cuestión que el registro único del proyecto RUEX también se incluya como un número no cambiante dentro del número de cédula para poder tener la trazabilidad. Parte de eso también ha sido que estemos otorgando cédula juvenil a los niños menores dentro del expediente que tienen residencia permanente, dado que lo que pasaba era que la interpretación legal anterior, más allá de que lo estamos enviando por canales seguros de tecnología, era que Migración no tenía que mandar los documentos. O sea, simplemente nosotros reportamos, estos documentos originales están aquí, y en base a eso, este señor se casó con esta señora, porque es que todo el mundo aparecía soltero, es como medio ilógico, todo el mundo aparecía soltero y los niños no existían. Entonces, cuando un niño extranjero llegaba a la mayoría de edad, era como que empezaba de cero, aunque tuviera derecho a la permanencia desde que estaba chiquito. Y que aprovecho y indico, ningún niño está irregular. Ese es otro tema que nos ha llevado también a esto. El tema de políticas públicas en algún momento se malinterpretó en el sistema de educación panameño, que un niño tenía que tener un estatus migratorio para poder matricularse, pues eso no es así. De igual forma, el tema de atenciones médicas y demás. ¿Pero qué era? Es la carencia de un registro único, o sea, un número de cédulas que yo como Marisabel panameña, mi papá y mi mamá me inscribieron en un kinder y me pusieron un número de identificación, y ese siempre va a ser. Esa es la importancia de la implementación del registro único. Y en base a eso, esa misma línea, también firmamos con el Ministerio Público y el órgano judicial un convenio para ese tipo de identificación. Porque si esto pasa, por ejemplo, con quien de buena fe se identifica ante el Estado, nosotros hemos tenido casos detectados de personas que han cumplido, se mantienen cumpliendo como sustituto penal condena de reemplazos X, y pasaba en estos subrogados que la persona salía, por ejemplo, no voy a hacer una nacionalidad específica, yo soy de Narnia, voy al consulado de Narnia en Panamá y me dan un nuevo pasaporte. Entonces voy a la DIJ y como la identificación, el número de pasaporte, te dan un récord policivo limpio. Y ese tipo de casos son más comunes de lo que ustedes pueden imaginar. Yo pensaba que me imaginaba, pero estando acá es mucho más tenaz el tema de responsabilidad y de seguridad. Entonces, con esto les comparto de que esto es una necesidad que hemos encontrado de forma transversal. Con el Seguro Social también estamos viendo esto, no solamente por el tema de inscripciones, sino también por el tema de servicio de salud para donaciones de sangre. Todo el mundo nos decía a dónde vamos, por ejemplo, para donar sangre no puedes ser extranjero porque tu número de identificación es cambiante, no, pero es que tu número de identificación además es tu registro. Por eso es que ven que los carnets tienen un QR ahora, por eso es que ven que estamos cambiando el formato de los carnets. Primero son los del PTP, que arriba tienen el RUEX, pero es porque tu data está guardada ahí y puede verificarse en diferentes niveles de acceso. La idea que es que esto nos sirva de modelo para otras categorías migratorias. Por ejemplo, si ya estamos interconectados con este permiso y sabemos que una de las grandes quejas, y por eso SEM es como el ejemplo de todo, es que estamos desconectados, de que los trámites no se saben dónde están, que uno como abogado lo sabe. La idea es que esto nos sirva de ejercicio, de tener, por ejemplo, en este caso en particular, personas que ya sabemos que están en Panamá, identificarlas con su biometría, con sus datos personales y demás, que sean ubicables, que podamos compartir, como en efecto ya también se firmó el convenio con el Ministerio de Trabajo, pero no se firmó para el PTP, se firmó para todo, para que puedan entonces verificar que un estatus migratorio es veraz, que los documentos son estos, y ya ustedes están utilizando el mismo número RUEX que nosotros, porque antes eran también dos números Se distintos. va como unificando ya todo. Está. Y esperan ustedes, lo que entiendo, licenciada, lo que está diciendo es que, como que dice, dejar todo en orden, ¿verdad? Lo mejor posible. Para siempre, porque la idea es que el servicio de migración empiece a trabajar de la mano con todo lo que usted ha mencionado y se pueda mantener para la posteridad. O sea, esto no es un tema de que No, 5 años... políticas públicas, Entonces, sí, que no se deben perder. entonces, sí. Vamos, nos quedan Mira, nada más 15 minutos. Bueno, yo le iba a arrancar, yo le iba a quitar la palabra a Ya, Marisabel. continúen, sí, No, pero no hay problema. Yo hablo bastante rápido, espero que podamos comunicarnos bien. Estos 15 minutos
proporcionarles la información importante sobre el tema de este permiso de trabajo. Nosotros como Ministerio de Trabajo hemos estado en una actualización de nuestra normativa laboral. Nosotros teníamos el decreto ejecutivo 17 de 11 de mayo de 1999 que había regido en el país por más de 20 años y al que se le habían sumado una serie de nuevos decretos ejecutivos a través de los años, sobre todo entre el 2010 y el 2019 se incorporaron nuevos decretos ejecutivos. ¿Qué pasa con esto? Que no nos permitía a nosotros tener una manera ordenada de gestionar la migración laboral en el país, porque el tema migratorio es, desde el punto de vista del Servicio Nacional de Migración, de ver el tema de registro, de identificación de las personas y todo lo demás, pero también desde el punto de vista laboral y la protección que nosotros debemos dar por ley a los trabajadores nacionales y el orden que debemos tener sobre la migración laboral en el país. Nosotros sabemos que ahorita mismo en el mundo hay una crisis migratoria, creo que una de las más grandes que hemos visto, y bueno, la más grande, y nos ha tocado a nosotros. Nos ha tocado la Segunda Guerra Mundial, la más grande, y nosotros no escapamos de esta realidad. Nosotros antes éramos un país de tránsito, siempre hemos sido un país de tránsito, pero en los últimos 20, 30 años nos hemos convertido en un país de destino. Yo recuerdo cuando en el 2004 yo era jefa de migración laboral, por allá, no vamos a hablar de edades, no vamos a, si me estaba graduando de secundaria, era jefa de migración laboral, nosotros tramitábamos 400 permisos de trabajo al mes. Al mes. Y eso era un montón. O sea, nosotros sentíamos que era mucho y estábamos desbordados. En ese momento el Departamento de Migración Laboral tenía conmigo 11 personas. Así que se podrán imaginar cómo esto ha cambiado. No hay tantas personas ahora, pueden haber unas 40, 50 personas ahorita, pero los trámites son 4.000 al mes. 5.000 al mes. O sea, es completamente distinto eso para que veamos cómo han ido cambiando las cosas. Y frente al tema de la regularización, es un tema muy intrínseco de los derechos humanos que tienen los trabajadores migrantes y nosotros como Ministerio de Trabajo debemos velar por la protección de todos los trabajadores en el país, por que se mantengan y se cuiden todos sus derechos. En el mundo hay un 3.3% de migrantes, de los cuales el 73% son migrantes laborales. Son personas que van, se mueven de un país a otro, ya sea por las crisis económicas, la falta de empleo en sus países, las crisis demográficas también, todos los temas de ambientales que hacen que las personas se trasladen de un lugar a otro buscando mejores opciones de vida. En los últimos años nos hemos convertido no solamente en un país de tránsito regular como usualmente éramos, sino en un tránsito, así mismo como antes estudiábamos los tránsitos y las rutas de migrantes en México, así mismo y las rutas de migrantes en otras áreas del sur, así mismo nosotros ahora estamos teniendo rutas en las cuales pasan muchos migrantes y muchas personas buscando nuevas oportunidades y que algunos quedan varados en nuestro país, así como comentaba Marisabel. Entonces nosotros nos vemos con toda esta situación que impacta de manera profunda y negativa en nuestro mercado laboral. Porque si tú tienes personas que están irregulares, que no tienen la oportunidad de poder acceder a una residencia, a un permiso temporal, a un permiso de trabajo que le dé la oportunidad de poder satisfacer sus necesidades, vamos a tener personas que son vulnerables ante las contrataciones de empleadores que no son los empleadores más tradicionales, no son ustedes, no son ustedes, y generan una competencia desleal y una presión sobre el mercado, lo que puede crear un sentimiento de xenofobia, aunque coincido plenamente con Marisabel, eso no lo vamos a vivir nosotros. O sea, yo soy un cuarto chino, un cuarto judía, un cuarto negra y un cuarto chola. Entonces, imagínate cómo nosotros podemos hablar de discriminación, de xenofobia, cuando nosotros todos hemos adoptado este país como nuestra casa, independientemente de las raíces que hayamos tenido. Entonces, en ese sentido, ya dándole un pantallazo así, en ese sentido, bueno, hemos emitido 2 decretos este año, el decreto ejecutivo 6, que reglamenta toda la migración laboral en Panamá y que crea todas las categorías y organiza más esto, y que no existan tantas lagunas y que sean sujetos a interpretación, sino que tenemos una norma clara que le dice a las personas, mira, si tú quieres venir a Panamá, estas son tus opciones. A una empresa, si ustedes quieren contratar a un trabajador migrante, mira, claramente tú puedes ver dentro del abanico de opciones cuál es la mejor opción para ti. Pero se nos quedaban personas atrás.
aquellas personas que no tienen esa posibilidad de tener una mejor calidad de vida inmediatamente que llegan a un país y que no cuentan con los recursos para poder acceder a estos trámites o no cuentan con los requisitos para poder optar por estos permisos. Entonces nosotros pensamos que nosotros como país ya veníamos de unos procesos que se desvirtuaron, que en un inicio fueron muy buenos y que nosotros hemos replicado como país en muchas ocasiones y que a pesar de que nosotros nos demos golpe de que no es lo mejor, otros países nos ven como buenas prácticas y nos invitan a nosotros para poder hablar de estos procesos y pensamos, bueno, vamos a hacer un proceso mejor pensado, un proceso mejor alineado, en el que tanto Migración como Ministerio de Trabajo sepamos qué es lo que nosotros buscamos y poder agarrar y darle acceso a las personas a estar regulares en el país y competir en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales y que los trabajadores regulares, disminuyendo así la presión en nuestro mercado laboral y cumpliendo con nuestra labor como Ministerio de Trabajo de proteger la mano de obra local. Entonces emitimos también el decreto ejecutivo 7 de 13 de julio de 2023, que ahorita me estaba mirando Marisabel porque estábamos pendientes de cuándo es que salía en Gaceta y nunca nos fijamos que los dos salieron el mismo día, pensábamos que habían salido en días distintos. Y tenemos este decreto que crea este permiso de trabajo temporal de protección para aquellas personas que están irregulares en nuestro país y quieren estar regulares. Es un permiso bastante distinto. Estamos viendo la manera de crear un mecanismo que sea mucho más eficiente, tanto para el Servicio Nacional de Migración como para nosotros como Ministerio de Trabajo, en proporcionar la documentación a las personas, no tener estos trámites tan largos y tan complejos que demoraban meses. La persona podía estar 6 meses y es mentira que una persona va a estar en un país 6 meses sin un permiso de trabajo y sin trabajar y con $500 con lo que entró al país. Entonces nosotros tenemos una realidad y tenemos que hacer una mea culpa de nuestras deficiencias y buscar la manera en que podamos mejorar nuestros procesos. Entonces, este es un permiso diferente, un permiso que inicia con una solicitud de cita y un preregistro en el Servicio Nacional de Migración. Luego, la persona el mismo trabajador debe agarrar y registrarse en el registro de mano de obra migrante que nosotros tenemos ahora en la página web del Ministerio de Trabajo, que creamos 2 registros, el registro de mano de obra migrante para los trámites generales y un registro de mano de obra migrante para el permiso temporal de protección. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque nosotros otorgamos permisos de trabajo, pero realmente no sabemos con qué contamos de recursos humanos migrantes en nuestro país. Entonces nos vemos con situaciones como las que vimos en pandemia, en que teníamos a nuestros médicos agotados y nosotros estábamos viendo si hacíamos convenios con otros países para que nos prestaran médicos sin entender que nosotros tenemos una población aquí que es preparada, que está dispuesta a proveer su conocimiento al desarrollo nacional. Entonces, en ese sentido, este registro de mano de obra migrante nos va a ayudar a nosotros como país a saber con qué recursos humanos contamos, tanto nacional como migrante, y poder también ponerlo a disposición de las empresas cuando no exista mano de obra local y que las empresas no tengan que estar importando mano de obra extranjera si está en el mercado local. Entonces, luego de esto, la persona debe crear ya vamos para preguntas y respuestas, voy a seguir hablando un poquito más rápido. Okay. Vamos luego a Panamá Digital. En Panamá Digital les tengo que pedir unas disculpas porque nosotros pensábamos tener esto antes, pero coincidieron el cambio de la migración de servidor y estabilización de los sistemas, cosa de lo que yo no sé mucho, yo repito lo que dicen los técnicos, yo soy abogada, y ya estamos próximos a poder subir el trámite. Entiendo que por algo de inestabilidad no se podía subir, pero ya para la próxima semana creo que vamos a poder estar presentando los primeros trámites de permiso de trabajo 100% digital. Este es un permiso de trabajo que va a ser sumamente ágil, está pensado para que en 1 o 2 días máximo ya la persona obtenga su permiso de trabajo. Los requisitos son poder solicitar por medio de abogado, la solicitud de cita y el registro del Servicio Nacional de Migración y el pasaporte o cualquier otro documento que el Servicio Nacional de Migración otorgue para identificar a una persona migrante en el país. Ya sabemos que el Servicio Nacional de Migración es el Registro Civil de Panamá. Luego de esto, cuando el permiso ya está aprobado, no le voy a hablar del trámite interno, el permiso está aprobado, le va a llegar al trabajador migrante un link de pago
para poder hacer el pago de manera virtual a través de tarjeta de crédito o débito, Visa o Mastercard. Estamos viendo con algún banco de la comunidad, si ustedes tienen dentro de sus miembros algún banco que pueda proporcionarnos tarjetas virtuales para que estos trabajadores migrantes, que son personas vulnerables, que son personas que no cuentan con una cuenta de banco, o si no, a través de los abogados. Entonces, luego de esto, la persona va a recibir un pad y para que se tome la foto y para que haga la firma, y luego se le envía la resolución y el carnet, que va a ser un carnet Y digital. la foto y la información que pone se compara con la de nosotros. Con la migración. Si en el servicio, si la persona, luego de obtener su permiso de trabajo, pasan 30 días y no ha asistido a cita en el Servicio Nacional de Migración, se le cancela el permiso de trabajo. Nosotros cruzamos la información, por eso es importante el cruce de base de datos para que podamos tener un trámite seguro y que las personas realmente cumplan con todo lo que involucra ser residente o estar viviendo en nuestro país, y aporten de la misma manera que tanto los trabajadores migrantes como nosotros como panameños aportamos al fisco, a la seguridad social y al desarrollo de nuestro país. Entonces, yo creo que Y por eso es importante que por lo menos en la parte de procedimiento, para nosotros este es un modelo o un piloto para poder entonces Implementarlo. Sí es importante acotar que a pesar de que muchas de las gestiones las pueda hacer el interesado, es decir, el migrante directamente, sí se requiere hacerlo a través de abogados. eso es sumamente Sí, importante. eso es importante porque a diferencia de programas anteriores que hubo, este sí se requiere realizar a través de un apoderado legal. Ok, excelente. Bueno, la verdad es que la cantidad de información que nos han dado es muy ambicioso, ¿verdad? Lo que plantean me impacta mucho el ímpetu, ¿verdad? Con el que han tomado las riendas de este tema. La verdad es que es envidiable. Ahora vamos a pasar con las preguntas que nos han hecho. Sí nos han hecho preguntas a través del chat. Algunas preguntas las hicieron antes que hablara la licenciada Charisma. Entonces puede ser un poco redundante con lo último que acaba de explicar, pero en todo caso se responde rapidito. Y los que tengan los asistentes que están presentes con nosotros hoy aquí en el comité, primero vamos a empezar aquí. Dice, entiendo que primero se presenta el permiso de trabajo y con la constancia de presentación se puede presentar el trámite en migración. Ok, ahorita mismo hemos tenido, por la situación de la plataforma que les comenté, hemos tenido que variar un poco. El Servicio Nacional de Migración, con el registro de mano de obra migrante, está aceptando realizar el trámite. Nosotros tenemos toda la data y toda la información de las personas que se han regularizado desde el día 1 de agosto a la fecha, y la vamos a estar cruzando con las personas que van a solicitar su permiso de trabajo. O sea, no hay ningún problema con esto. Nosotros entendemos que es por una situación técnica interna, pero que ya estamos solucionando y que ya para la próxima semana probablemente ya van a poder estar realizando sus trámites en línea, así como hacen los de protección humanitaria, que no es lo mismo. Una cosa es permiso temporal de protección y los otros son protección humanitaria, que son los refugiados, las víctimas de trata, los apátridas, Sí, sí. La misma persona dice que si para el trámite de permiso de trabajo hay que hacer cita. No hay que hacer citas, el trámite es 100% virtual. Ok. ¿Ibas a agregar? Sí, que en efecto a la cita en el Servicio Nacional de Migración deben llegar, además de los requisitos establecidos, con la constancia del permiso de trabajo. En mi experiencia están recibiendo tanto la constancia de registro de mano de obra migrante como la copia del poder que nos otorgan a nosotros como abogados para tramitar el permiso de trabajo en el ministerio. Excelente. Vamos con otra pregunta para que los que están aquí presentes puedan pensar las que van a hacer. Dice, este permiso aplica para migrantes con mínimo un año en el país y estará vigente hasta el 19 de julio del 24. Si el migrante está esperando cumplir con ese tiempo, un año, para poder aplicar por este permiso y lo detienen en la calle sin papeles, puede decir que está esperando cumplir con el tiempo para aplicar con el permiso. No procede, ¿vale? no procede porque el decreto es claro. El decreto dice que la persona tiene que haber estado un año irregular al momento de la promulgación. Por eso es importante hacer la diferenciación, porque no es una invitación que las personas se queden irregulares. Ok, excelente. Ahí está clarísimo la respuesta directamente del Servicio Nacional. ¿Qué pasa si la cita para presentar la documentación es asignada un día que corresponde a fin de semana? El día siguiente hábil. El día siguiente hábil.
No sé si alguno de los que están presentes gustan hacerle alguna consulta a nuestras invitadas. Sí, yo Adelante, por favor. no hemos todavía entrado a hacer los permisos, tanto laboral como el de acá, claro. Tengo mucha gente que me ha contactado y está, tú sabes que está el problema del dinero, que es bastante dinero. Entonces, mucha gente no lo ha hecho por esto, que conozco. Mi pregunta es específica, ¿qué tiempo, o sea, se hacen las citas, por ejemplo, permiso de trabajo, que es el primero? Paso 1, porque vamos por paso. Paso 1 es Mitradel, ¿ok? Entonces, No, se hace... paso uno necesita primero la cita y el preregistro. Eso que necesito yo en Mitradel. No, en migración. En migración primero. La gente me está preguntando eso, que para dónde me voy. Te pides la constancia de cita de migración para poder presentar. Ok, la constancia que se entra ahí en la página web, que yo lo revisé, se entra ahí y se hace la constancia de la cita. Con esa constancia de cita, entonces, me voy para Mitradel para tramitar entonces acá el permiso de trabajo que se hace entonces en línea todo, igual que acá. Esos son los pasos. Aunque hay una confusión, me estaban llamando, yo dije, yo voy para una reunión hoy y voy a aclarar todo eso porque sí, no, es nuevo para nosotros. O sea, yo tengo 15 años haciendo migración, pero esto es como si lo estuviera haciendo la primera vez. Pero hay un trámite que fue lo pensado en base al cual tomamos la decisión, que era el de Técnico temporal. técnico temporal. Que ahí sí primero es Mitradel aprobado y después sí, la migración. ajá, ok. Entonces Es algo transeúnte. es algo Sí, son los sí. parecido a los transeúntes. Ajá. Y veíamos que ese trámite era más eficiente que el otro, porque las personas obtienen su proceso de trabajo mucho más ágil y luego van al Servicio Nacional de Migración y tienen su residencia. Y cuando tienes tu residencia ya tienes tu permiso de trabajo. O sea, todo es a la vez. El tema de la estadística es importante porque cuando nosotros comenzamos a comparar migración con Mitradel, es que ni el 10% solicita permiso de trabajo cuando es obligatorio. Y quien está en el 10%, 15% y Marrakech es como que es lo formal lo que está en la ley, pero son los que han quedado rezagados. Entonces necesitábamos poder atender el caso. Entonces, María Isabel, una cosita que me llaman los clientes preocupados. La ventana no se ha abierto hoy, licenciada. Estamos Las todo el día. personas tienen que tener paciencia, Sí. porque si ustedes, yo los invito a que vayan a migración a sacar una copia mañana. O sea, no cabemos. E incluso habilitamos sillas afuera. Sí, yo lo vi. Damos plan de evacuación porque no tenemos capacidad para atender y dejar abierto y tampoco podemos armar nada. Entonces, está pasando, por eso te digo, está pasando el mismo fenómeno que pasaba. ¿Qué sentido? Porque en el sentido de entrar y de que hay que esperar en un momento X del día que se abre el paraguas para hacer. Un año para aplicar. Ojo. Y en cuanto al precio, yo creo que lo justo es, mira, yo les cuento algo, el 90% de lo que nosotros tenemos de presupuesto se va en Darien. O sea, no hemos podido contratar más técnicos para poder incluso interconectarnos antes. Entonces, yo creo que una persona, y lo digo con toda la humildad del mundo y lo digo con personas extranjeras de mi familia, que puede ahorrar para mandar para afuera, que está aquí, que no está formalizándose, que aquí no hay impuesto de remesa, que aquí no hay impuesto de divisas, que ahorre durante un tiempo y pueda pagar $1,000, yo creo que eso es un aporte distinto censo a que fuera una persona por razón humanitaria, las que están establecidas en el 171 y 172 del decreto ejecutivo, esa persona no paga $1. Pero quien está aquí trabajando y de alguna forma desea regularizarse, yo pienso que lo justo es que le pague un porcentaje, y si se fijan los porcentajes son para el depósito de repatriación, para el Tesoro Nacional, y el tema de la presidencia sí es cierto, pero es que lo reduce del que ya existe, porque se sigue cobrando en el 235. Entonces, volviendo al punto, no es fácil fijar una tasa, y mucho menos de esta forma. Pero ¿cuánto es una multa si una persona ha estado 2 años, 3 años y Eso no lo y tampoco es justo que, por ejemplo, personas que, el otro día presentaron un expediente que fue no admitido, personas que están entrando y saliendo, la persona está regular, no aplica. Tú de paso estás cometiendo un fraude migratorio porque estás reportando que vienes por negocio, eres turista, tú debes aplicar. O las nanas. Existe una categoría para doméstica que se ha flexibilizado. Solicite a migración, usted, señor patrono, una exoneración de la multa de alguna forma, porque son las más, pero es que realmente
existen categorías. Esto es como decir borrón y cuenta nueva, Ujú. pero no es que no existan opciones. Ok, excelente, muchas gracias. Yo entiendo que no todos los días tenemos el Servicio Nacional de Migración. Ella lo sabe. Sí, lo es que uno mira a los clientes que lo llaman, le dices, ¿qué hago? Y tú estás como que no se vuelve un poco. Sí, le entiendo. Espérate, porque tú tengo que preguntarles a ellos, porque están todos llaman desesperados por la bendita ventana de cuándo se abre la oportunidad. Y yo dije, no puedo hacer nada con eso. Sí, O sea, entiendo. no puedo hacer nada. Perfecto, por cuestiones de hora, tengo que continuar con el comité. Sí. Obviamente nos podemos quedar aquí después de cerrar la comunicación con los que están conectados online. Tenemos una participación de 40 personas que están conectadas en línea escuchando todo lo que estamos hablando aquí. Bueno, la última pregunta que tengo acá, no sé si alguien de los que está presente, alguien más desea hacer alguna de las consultas. Aquí dice, ¿puede aplicar por este permiso un migrante que tuvo previamente un permiso aprobado y que haya renunciado o cerrado ese trámite previo? Si estuvo un año irregular después de esa renuncia. Si estuvo un año irregular después de esa renuncia. Ok. ¿Aprobado o negado? Si estuvo un año irregular después que se O sea, se le venció. Ok. Eso Sí. Ok, excelente. Sí, claro. Puedo mover su computadora por temas de la cámara. Pena, gracias. Para que se vea la licenciada Sara. Una consulta con relación a la contratación de las empresas a estos extranjeros. ¿Van a entrar como mano de obra local o tienen que entrar dentro de los porcentajes de...? no entran como mano de obra local. El decreto ejecutivo 6 establece cuáles son la mano de obra local, pero nosotros estamos haciendo una excepción para promover la contratación de estas personas en igualdad de condiciones del resto. O vamos a estar vigilantes en el momento en que vayan a solicitar nuevos permisos de trabajo de las empresas que no sean de esta categoría, obviamente. Si hay un abuso de las empresas frente a la contratación de trabajadores dentro de las categorías ordinarias y de los trabajadores nacionales frente a la promoción y de los trabajadores dentro de esta categoría. Si es una empresa que normalmente va a contratar a un trabajador, los trabajadores, eso no hay ningún problema, pero sí nos hemos dado cuenta que hay empresas que han abusado de este tipo de prerrogativas que nosotros hemos dado como Ministerio de Trabajo y que no cumplen con la normativa laboral. Entonces, probablemente en ese momento vas a poder contratar o no vas a tener ningún problema, pero con el resto de las contrataciones que vas a realizar conforme al decreto ejecutivo C, nosotros vamos a estar vigilantes. Claro. Porque no puede haber discriminación en la contratación de los trabajadores. Perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas. Yo solo tengo algo y muy puntual sobre todo lo que hablamos. Solo para terminar y hablar y definir el orden de la presentación, porque creo que esa es la confusión principal que veo en el chat. Primero, el registro de... Déjame repetir, te lo voy a repetir. Por favor, todos Vamos quedemos paso a claros. paso. Te voy a agarrar y te voy a mostrar cómo es nuestro organigrama mental. Ok, primero vas al flujograma. Vas primero a la página del Servicio Nacional de Migración, solicitas tu cita y haces tu preregistro. Si tienes registro único de extranjería, porque hay personas que lo hacen, no hay ningún problema con esto porque ese es el número que vas a utilizar. Luego vas a la página web del Ministerio de Trabajo y ya vas a ver dos registros de mano de obra migrante. Uno es el regular, que es para aquellas personas que tienen RUEX, y otro es el registro de mano de obra migrante para el permiso temporal de protección. Eso se llena con el preregistro. Luego de esto vas a la página web de Panamá Digital, y haces tu usuario, creas tu contraseña, ingresas a los permisos de trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ahí te va a salir listado. Ahorita mismo solamente está el permiso temporal humanitario, ya la próxima semana van a poder ver el permiso temporal de protección. Entran ahí, llenan el formulario, cargan todos los documentos que están listados en el decreto ejecutivo 7, incluyendo la solicitud de cita y el preregistro, y luego espera a que le llegue el link de pago. Llega el link de pago, la persona paga, son 100 balboas, la persona paga, luego de que la persona paga se le envía el pad para que pueda firmar, mande sus fotos, y luego se le manda la resolución
y el carnet de permiso de trabajo digital. Importante que esto que explicó Sarima es un requisito, o sea, que la persona lleve el resultado De eso, ajá, esa era la que iba a en la cita. Ajá. El tarjeta. El día de la cita llevas tu carnet, llevas tu resolución al Servicio Nacional de Migración. Igual nosotros estamos pasando la data. Ellos nos pasan data a nosotros y nosotros les pasamos data a ellos. Pero deben llevar la resolución y el carnet. Ahorita mismo, como no está habilitado, se está aceptando el registro de mano de obra migrante y el poder, como dijo la licenciada. Entonces, solo para aclarar, el día de la cita de inmigración, o sea, le asignan un día de la cita. Ese día va con su expediente. Dentro de ese expediente tiene que ir la constancia de que ya inició el proceso de permiso de trabajo, más los demás requisitos que están listados en el decreto, como por ejemplo el récord policivo, el poder, la declaración jurada notarial de cuánto tiempo tienen en Panamá, etc. Perfecto. Y Súper. no sé si igual, Marisabel, porque me parece importante lo que comentaste en otros foros en que estuvimos, y que este programa no es un incentivo para el cambio de estatus migratorio de algunas personas que sí. Sí, hay muchas personas que nos han consultado y thank you por la pregunta. Soy estudiante, voy a cambiar mi estado, no procede. Estoy como turista, no procede. Soy doméstica. Soy doméstica, no procede, porque es que el programa no fue creado para persistir en el tiempo. Si usted está regular, tampoco aplica. Y tampoco podemos, la pregunta que te hicieron muy acuciosamente, comentar que las personas se queden irregulares y no presenten. Entonces es la vía que hemos querido hacer para cerrar ese ciclo. También es un proceso individual, o sea, no incluye dependencia. Entonces, cada persona, es decir, los menores de edad tienen que hacer un proceso cada uno, su mamá otro proceso aparte, o sea, eso también porque lo preguntan mucho. Es un proceso individual. Y eso es, ay, sorry, sé que vas a cerrar, lo siento. No. Pero el tema de que no tenga dependientes es precisamente para poder visibilizar bien cuántas personas tenemos. Claro. Ok, perfecto. Creo que ha quedado bastante claro. Me toca despedir a los que están conectados en línea. En punto somos unas, ¿verdad? Puntuales. Son las 1 en punto. Lo hicimos, lo logramos hacer todo el tiempo. Nos quedamos aquí, obviamente, los que estamos presenciales. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Nuevamente los exhorto a asistir al paseo en tren que tenemos el próximo sábado 26 de agosto. Es un viaje que va a terminar en las esclusas de Agua Clara. Y es una oportunidad, ¿verdad?, para recordar. Así que gracias a todos los que nos acompañaron y a los que están presentes también. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.